Buenos días otra vez. Y estamos con acontecimientos trascendentales y esto es la lección 32 de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Amén. Y el pastor Joel Castro nos dice que el pasaje de estudio es Primera Crónicas, los capítulos 28 y 29. Y el versículo para memorizar dice son Primera Crónicas 28, 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Y David está hablando del diseño del templo de Jehová, que no tenía todavía templo en aquel tiempo. Wow. El propósito de la lección es que el alumno sea inspirado a seguir el ejemplo del rey David a través de las recomendaciones que él dio a su hijo Salomón y su generosidad en pro de la justicia y la adoración a Dios. Es interesante que la vida del rey David es muy variada. Él no simplemente fue un pastorcito, que es así como se lo empieza a conocer en la Biblia, un niñito pastor, sino que él hizo de todo, dice el pastor Castro. Él empezó, como dije, como pastor de ovejas, y Dios después lo hizo el pastor de Israel. Es uno de los reyes más amados en la nación de Israel. Es del que más se habla, es el que más se conoce, no solamente dentro de la nación de Israel, sino en el mundo cristiano, si se puede decir así. Entonces, también también David, él tuvo celo por Dios, o sea, todo lo que tenía que ver con Dios para él era muy importante. Cuando era un hombre joven, él desafió a un gigante que era hasta 3 veces más alto que él. Y este hombre, Goliat, lo conocemos como el gigante Goliat, tenía armadura, tenía espada, tenía un escudero delante de él, tenía todo un ejército detrás de él. Pero David se acercó a él con 5 piedras y ¿cómo se llama? La onda, exacto. No es la onda de motocicleta, por si acaso. Es la onda con las piedras, ¿verdad? Y lo venció al gigante de parte de toda su nación y se evitó una guerra que hubiese sido sangrienta, una guerra en la que Israel hubiese podido terminar como esclavos de los filisteos. También vemos que una vez que vencieron a los filisteos, incluso los filisteos consideraron a David como un ángel de Dios. Me imagino él ha sido muy misericordioso con ellos. Y en esta variedad de cosas que hizo David, también sabemos que él era músico. Seguramente también él ha debido cantar, porque normalmente los músicos, pues los que escriben música, ¿verdad, hermano Jaime? Tocan instrumento y cantan, ¿verdad? Los que escriben sus propias canciones, nuestro hermano Jaime escribe y ha hecho muy hermosas alabanzas para el Señor. Nos regocijamos mucho en ese su don, hermano Jaime. Entonces el rey David era músico, cantor, compositor. Muchos de los salmos en la Biblia fueron escritos por el rey David. Y aunque se ha perdido la música de estos salmos, pero han inspirado cánticos muy hermosos los salmos. Cuando yo crecí en la iglesia cristiana, era muy niña, nosotros no sabíamos de música, no sabíamos cómo alabar al Señor, pero empezamos haciendo cánticos basados en solamente los salmos, por mucho tiempo, hasta que empezaron a aparecer músicos y empezamos a recibir otro tipo de música. Pero así fue como la inspiración del rey David, pues hasta el día de hoy en la iglesia cristiana nos bendice grandemente. Y el rey David, lo más importante
importante que quería él hacer era construir un templo para el Señor. Porque él vio sus palacios tan hermosos que habían construido, ya tenían paz, ya habían terminado las guerras, y él le pareció pues que no estaba bien que él viviera en semejantes palacios tan suntuosos, tan hermosos, y el arca de Dios todavía estaba en una pequeña tienda que eran pieles de animales y telas, en fin. Entonces él dijo, voy a construirle un templo al Señor, y él quería que sea un templo muy hermoso. Pero el hermano Raúl nos trajo la lección la semana anterior, que Dios le dijo, no, tú no debes de construir un templo. Y le da la razón. Le dice, porque tú has derramado mucha sangre. Y entre esa sangre, pues, no solamente fue la sangre derramada durante la guerra, sino se refería sobre todo a la sangre de ¿cómo se llamaba este hombre que hizo matar? Elitita. Urías. Urías, elitita. Y entonces le dijo no, y le dio la razón, porque has derramado mucha sangre. Sin embargo, él pide que David empiece a hacer preparativos, planes. La misión de nuestro hermano Raúl era organización y distribución de los recursos. David empezó a moverse de tal manera que empezaron a almacenar los recursos, y no solamente a nivel de materiales, sino de personas. Se organizaron. Aunque Dios le dijo, tú no me vas a construir el templo, pero David quiso preparar a su hijo Salomón, que le iba a suceder, para que él sepa que ya todo estaba listo, en otras palabras, para que su hijo lo hiciera. Y conocemos al rey David como uno de los reyes más importantes, como dije anteriormente, en la historia de Israel. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué David fue tan amado? Es porque en este hombre lo más remarcable de él fue su total devoción a Dios. Nosotros conocemos del pecado de David, de adulterio, de asesinato, pero él se arrepintió, pidió perdón, fue restaurado por Dios, y David tuvo un corazón 100% para Dios. Tuvo celos por el nombre de Dios, al punto que no tuvo temor a enfrentarse a un gigante, porque ese gigante, ¿qué estaba haciendo con el nombre de Dios? Estaba vituperando. Estaba blasfemando, vituperando, correcto. Y David no pudo soportar escuchar que este hombre hablara de esta manera, y es así como él, con la ayuda de Dios obviamente, defendió la causa del pueblo de Israel, la causa de Dios. Porque para David lo más importante era Dios, honrarlo, alabarlo, adorarlo, que la gente también honrara y conociera a Dios como él había podido experimentar a Dios. Y cuando Dios le dice, tú no me vas a construir un templo, muy bien, no hay problema, y él lo entendió, él lo aceptó. Y es increíble cómo dice el versículo para memorizar, Dios le reveló los detalles de cómo debía de ser construido este templo. Dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová todas estas cosas para el diseño del templo, que me hizo entender todas las obras del diseño. Imagínense, porque todo esto nació verdaderamente del corazón de Dios, y porque David estaba en tal comunión con Dios, Dios le reveló todas estas cosas. Entonces, tengo una preguntita pequeña. ¿sí? Una de las cosas muy importantes que tú acabas de mencionar es el derramamiento de sangre. Al igual que la inmoralidad sexual, el derramamiento de sangre es otra cosa que como que enciende la ira de Dios bastante, ¿no? O sea, podemos ver lo que pasó con Sodoma y Gomorra, una depravación sexual fea, pero también acabas de decir el derramamiento de sangre. Entonces se podría decir que
el derramar sangre y la inmoralidad sexual son cosas que encienden la ira del Señor, la ira de Dios. Todo pecado que uno comete que daña a otra persona, claro que va a encender la ira de Dios. No quiero desviarte, pero no tengo un versículo que habla al respecto, pero hay grados de los pecados. Y según ese grado de nuestros pecados también serán castigadas esas personas. Pero pecado, todo es pecado. Todo pecado, por más pequeño que sea, nos aleja de Dios. Amén. Ese es el mayor problema del pecado. Okay. No nos debería importar tanto cuán grandes son los pecados, porque lo hermoso con Dios es que no importa cuán horribles, horrendos pecados y cuánto tiempo hayamos estado viviendo en esos pecados, Dios los puede perdonar absolutamente todos los pecados. Todos los pecados. Y el problema del pecado, una vez más les digo, es que no es cuántos pecados o cuán terribles hayan sido, por más pequeñito que haya sido el pecado, nos aparta de Dios. Y daña a otras personas. Tiene como quiera consecuencias por más pequeñas que sean. Exacto. Exactamente. ¿Contesté su...? Sí, claro que sí. Okay. Entonces, Dios incluso había dado el lugar donde debería de ser construido el templo, le había dado los planes para construirlo y pues David le comunicó todo esto a su hijo Salomón. Y Dios le dio, dice aquí, Dios permitió una doble bendición para David, lo cual también favorecería a su pueblo Israel. Primero, él sería el rey que daría, o sea, Salomón sería el rey que daría continuidad al linaje de David. Pero también la segunda bendición para David es que su hijo Salomón construiría el templo para la adoración del nombre de Dios. Solo les voy a leer esta otra parte más, dice del pastor Castro: el rey David debe ser nuestro modelo de amar y ansiar la casa de Dios. Hay salmos muy hermosos, no sé si tenemos tiempo, el Salmo 27:4, el Salmo 121, son ese reflejo de su gran amor. Yo tengo marcados ya en mi Biblia algunos de estos salmos. El Salmo 27, verso 4 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Aleluya. Y hay una razón: para contemplar la hermosura del Señor y regocijarme en su templo. Esa canción tan linda, cuán bello es el Señor, es porque sí, verdaderamente para David, él tenía tal intimidad con Dios que se regocijaba en la belleza de nuestro santo Dios todopoderoso. 121. Salmo 122, verso 1. Adelante. El 21 tengo, ¿no? No, Salmo 122, 1. Perdón si no lo dije Dice: claramente. yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Aleluya. Y esto se ve en la entrada de muchas iglesias. Anoche estaba viendo una fotografía de una iglesia que decía exactamente estas palabras: me alegro con los que dicen vamos a la casa del Señor. Entonces, esto es lo que verdaderamente vemos reflejado del rey David, ese amor por morar en la presencia de Dios. Aleluya. Morar en el sentido de que Vivir. es mi casa, ahí vivo, es mi residencia permanente. Tengo unas cuantas preguntas a modo de estar avanzando en la lección. ¿Por qué razón Dios no dejó que David le edificara el templo? Lo acabamos de hablar. Sí, por el derramamiento de sangre. Exacto, porque había derramado sangre. Sí. Una pregunta más. En su opinión, ¿qué le dicen estos salmos que acabo de leer? El Salmo 27:4 y el 122:1. ¿Qué le dicen a ustedes los salmos?
aquí en el 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Creo que es uno de los puntos más importantes, el buscar siempre a Dios, el que estemos constantes en la búsqueda del Señor, que no nos desviemos y que eso siempre sea nuestro enfoque, el buscar las cosas de Dios. Amén, tener comunión. Sí. Gracias, muchas gracias, mi hermano. Y para concluir esta sección de la lección dice: hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Cada creyente es el templo de Dios. Y eso sí, para los que quieran anotar, 1 Corintios 6:19. Pero dice: como hijos de Dios no debe haber mejor lugar para estar que el lugar donde nos reunimos a participar de la adoración a nuestro Dios. Verdaderamente que a mí, cuando yo voy a la iglesia, no importa dónde sea la iglesia o cómo, si es grande, si es pequeña, no importa. La cosa es que estamos yendo a buscar la presencia de Dios con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ver el punto 2 que dice, nos da las recomendaciones que David le dio a su hijo Salomón. Y son 3 versículos, si alguien me lo puede encontrar. 1 Crónicas 28, los versos 9 y 10. Son 2 versículos. 1 Crónicas 28, 8 y 9. No, 9 y 10. 9 y 10. Yo lo leo si gustan. ¿Lo tienen? Sí. Sí. 1 Crónicas 28, 9, 10. Dice así la palabra del Señor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate, hazla. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y yo solo quiero enfatizar una cosa acerca de estos versículos o de esta lección que estamos estudiando. La obediencia. La obediencia es lo más importante. Sí. Creo que todos queremos tener éxito en la vida. Queremos que hasta nuestros hijos tengan éxito en la vida, que les vaya bien. Pero ¿cuál es la mejor manera para que nos vaya bien o a nuestros hijos les vaya bien? Solamente hay una. Conocer a Dios. Bueno, conocer a Dios sí es el primer paso, efectivamente. Pero lo siguiente es que nosotros vivamos una vida en obediencia a Dios. Que busquemos la voluntad de Dios para hacerla, para obedecerla. Y solo así nos va a ir bien. Vamos a tener éxito. Y eso es básicamente lo que David le está diciendo a su hijo Salomón. Obedece a Dios. Y vas a tener éxito en este proyecto. Y vas a tener éxito como rey en Israel. Dice la primera parte, la primera recomendación le dice: no olvides a tu Dios, honrarlo y serle fiel solamente a Él. Y aquí un poco el autor nos dice: David ha debido contar historias muy emocionantes a su familia acerca de las grandes cosas que el Señor le ha permitido a hacer. Pero no eran solamente historias como conocer la historia de nuestros antepasados, digamos. El punto importante de los eventos en la vida del rey David es que hasta el día de hoy tienen un peso, una importancia espiritual. Y eso es lo que debemos de escudriñar en las Escrituras. ¿Por qué está escrito? ¿Por qué habla de tantas cosas que están escritas en la Biblia? Es porque tiene una aplicación espiritual para nuestras vidas. No son historias interesantes o emocionantes.
Y nosotros debemos de esforzarnos también para que nuestros hijos aprendan de nuestra propia experiencia espiritual. El autor dice también podremos decirles a nuestros hijos con convicción y en verdad esta misma recomendación de honrar y serle fieles a Dios. Hay una gran importancia en esta primera recomendación. La siguiente recomendación es que David le dice a Salomón de que él le sirva a Dios con integridad e intencionalidad. Y aquí el autor dice: la santidad en el corazón es el sello y testimonio de un servicio leal a Dios. Recordemos que servimos a un Dios santo. Y porque Él es santo, nuestro servicio también debe de ser en santidad delante de Dios. Nuestro corazón es muy importante para Dios. No solamente que estemos sirviendo a Dios, que esté haciendo esto, que esté haciendo el otro, que esté viajando, enseñando, predicando, orando. Eso no es lo más importante para Dios. Lo más importante para Dios es que mi corazón esté lleno del Señor, que en mi corazón la palabra del Señor sea también importante, y con un corazón recto y lleno de la presencia del Señor, todo ese servicio va a ser incluso más efectivo. Va a ser un servicio que le agrade incluso al Señor. Y esto parte incluso de las intenciones. Estamos dando una clase de discipulado y estamos viendo que del corazón del ser humano salen las intenciones. Y eso también es importante. ¿Con qué intención servimos a Dios? ¿Cuál es nuestra intención para hacer algo en la casa de Dios o por una persona? Y esa intención es lo que Dios ve. Yo no veo las intenciones, Dios sí. Y le dice: sírvele con ánimo voluntario. Y esta es la recomendación que David le da a Salomón. No solamente que esté ocupado haciendo cosas, sino recuerden, hermano, que es una dedicación desde lo más profundo del corazón de la persona que está sirviendo a Dios. Hacerlo con alegría y y que nos preguntemos delante de Dios: ¿cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra intención al hacer este servicio a Dios? Es importante analizarlo. Y el pastor Castro dice: así pues, hoy la redención de Cristo debe ser nuestra máxima motivación al servir. O sea, si Cristo me ha salvado, es lo que me queda a mí, sino servirle al Señor. Amén. Amén. La tercera recomendación que David le da es: si buscas a Dios, lo vas a hallar. Pero si abandonas a Dios, Él te va a desechar para siempre. Hay que tener mucho cuidado con esta idea que muchas personas tienen de que ellos piensan: hoy he hecho mi oración por salvación, ya he ido a la iglesia, he recibido a Jesús, ya estoy salvo y no tengo que hacer nada más. Está muy equivocado. Aquí David le está diciendo a su hijo Salomón: busca a Dios, y esa búsqueda de Dios es diaria, es constante, lo tenemos que hacer hasta en cada momento de nuestras vidas, y no se contente solo con buscar a Dios, no se detenga hasta que lo halle. Hasta que lo halle, hasta que usted experimente esa presencia de Dios con usted. Porque muchas veces decimos: busca a Dios. Ay, sí, vamos, oramos un ratito y nos paramos y sigue la vida normal. Pero aquí está la clave: si usted busca a Dios, mi hermano, no se sienta satisfecho hasta que sienta la presencia de Dios, hasta que Dios lo halle. ¿Ah? Amén. Y dice también: si lo dejas a Dios, Él también te desechará.
O sea, si usted ha hecho una oración para recibir al Señor Jesús, pero en un momento usted abandona a Dios y vuelve a sus cosas de antes, eso es de dejar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Él te desechará para siempre. Hay una doctrina que se llama salvo siempre salvo. Aquí está la evidencia de que esa doctrina es muy errada. Usted tiene que constantemente buscar a Dios hasta hallarlo y no dejar a Dios, no abandonar a Dios ni sus caminos, porque Dios lo puede desechar para siempre. Y el peor ejemplo es justo el rey antes de David, que fue Saúl. Dios lo rechazó. Entonces, esta necesidad espiritual es una cuestión diaria, constante. Debemos acercarnos a Dios constante, diariamente. Es muy importante tener presente a Dios en todo tiempo y en cada área de nuestras vidas, especialmente en las áreas débiles de nuestras vidas. La cuarta recomendación dice: Jehová te ha elegido a ti para que edifiques casa para el santuario. Cada uno de nosotros tenemos una misión que Dios nos encarga. A nosotros nos toca descubrir cuál es mi misión, cuál es mi parte en la iglesia. A mí como pastora de esta iglesia, yo ya sé cuál es mi trabajo. Pastora, cuidar de ustedes, pero también a mí me toca ayudarles a ustedes a descubrir cuál es su parte en la iglesia. Y no estoy hablando solamente de la pequeña iglesia local, porque hermanos, vamos a ser sinceros, ustedes pueden irse a otro lugar en cualquier momento, y con lo que ustedes reciban, el fundamento y las columnas que ustedes reciban mientras están bajo mi pastorado, ustedes van a poder continuar con la misión de Dios donde Dios los envíe. Pero usted también tiene que poner de su parte. ¿Qué me toca hacer a mí en la obra de Dios? ¿Cuál es mi parte para edificar la iglesia de Jesucristo? Y no es el templo, no es esta construcción de ladrillo y cemento y piedra, no. La iglesia de Jesucristo hoy en día, hemos visto con esta pandemia, no es el templo, porque muchas iglesias se han quedado vacías por cuántas semanas. La iglesia de Jesucristo es esta unidad entre nosotros, que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo propósito, porque estamos alabando a un mismo Dios. Amén. Y Él es el único que ha entregado su vida por nosotros. Eso es lo que nos une. Entonces, esa es la iglesia. El pastor Castro nos da a entender también de que van a haber muchos obstáculos. Es bueno prevenir los obstáculos que se vienen encima. Y es por eso que David, la quinta recomendación que David le da a su hijo Salomón: ten ánimo, porque las cosas se van a poner difíciles. Lo que más difícil, dice, lo que más le cuesta al ser humano es terminar los proyectos. Yo tengo un par de proyectos ahorita en la casa pastoral, ya es casi un año, lo he dejado ahí sin terminar. Y porque la verdad la casa no lo considero tan importante. Pero cierto, qué difícil es terminar un proyecto, ¿verdad? Dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Y el pastor pregunta: ¿ha tenido proyectos que se han quedado en la mera emoción o ilusión? O sea, si hay proyectos en su vida, ¿los está llevando a cabo? Y no se refiere tanto, porque soy pastora, no me refiero mucho a los proyectos, digamos, de cosas materiales. Está bien que usted tenga proyectos, que tenga planes de cosas materiales, es bueno, es importante, pero exacto. Esos son los proyectos que no debemos dejarlos sin concluir. Dios quiere trabajar en cada una de nuestras vidas, no solamente por el bien de usted, sino por el bien de la iglesia de Jesucristo.
Dice, ha tenido proyectos que se han quedado en la mera emoción o ilusión, o quizá empezó a leer un libro, como la Biblia tal vez, y no lo terminó. Incluso empezó a orar todas las mañanas y luego desmayó. Sea lo que fuere el asunto, le animamos a cobrar ánimo y perseverar confiando absolutamente en el Señor. Esas son las 5 recomendaciones. Perdonen, no tengo hora, si alguien me puede ayudar con la hora para tener idea. 10:15. Ok. Dice, tiene también algunas recomendaciones para la nación de Israel. Y aquí hay algunas preguntas. Salomón era un hombre joven y David le dio algunas recomendaciones. ¿Por qué es importante dar recomendaciones a nuestros jóvenes? Especialmente si está hablando de los líderes jóvenes en la iglesia. ¿Por qué es importante darles recomendaciones? Para ayudarles a no desviarse del camino, a que más que todo recomendaciones, también guiarlos, porque tendemos, como hemos dicho, siempre a desviarnos, a irnos a lo malo, y las recomendaciones son buenas para que uno siempre se enfoque en lo principal que es buscar a Dios. Puede recomendar a los jóvenes seguir en el camino. Amén. Gracias, hermano. Entonces también David da recomendaciones a la nación de Israel. Y aquí el pastor Castro da dice algo muy interesante que fue dicho por Henry Ford. Dice, reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Muy interesante. Y eso sí verdaderamente aplica también a la iglesia. Dice, trabajo en equipo. La primera recomendación que David le da a la nación de Israel es que deben trabajar junto con su hijo, el nuevo rey Salomón, porque Dios había escogido a Salomón para esta obra que terminó siendo una obra monumental. Y nos da un poquito un relato de cómo en los últimos años del rey David, uno de sus hijos, Adonías, trató de usurpar el trono. Entonces David tuvo que apresurar las cosas y coronar al rey Salomón como el rey antes de que Adonías continúe con su plan de usurpar ilegalmente el trono. Y el pastor Castro dice, esta actitud aún permanece en algunos cristianos que en lugar de buscar la verdadera dirección de Dios, confían más en su conocimiento y habilidad, fomentando así la confusión y rebeldía. Ante esto, recordemos y reflexionemos siempre en lo que Dios nos dice en Proverbios 3, 5 al 8. Yo se los voy a leer. Lo que dice es una escritura muy importante. Proverbios 3, versos 5 al 8 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Palabras muy importantes que debemos de mantener siempre cerca de nuestros jóvenes. Después, la segunda recomendación que David da al pueblo es que deben de trabajar junto con el rey Salomón, y que no lo menospreciaran por ser joven, porque él era jovencito. Algunas personas dicen ha debido tener tal vez 16 o 18 años el rey Salomón,
Entonces, él no estaba preparado para ser un rey. Normalmente los cargos importantes se debían empezar a la edad de 30 años. Entonces, el rey David les dice, van a trabajar junto con Salomón, pero no lo menosprecien por ser un hombre joven. Esa es la recomendación que le da al pueblo, de que trabajen juntos por el bien de la nación. Y aquí incluso dice algo que dijo Simón Bolívar, el libertador de 5 naciones en Sudamérica: en la unión está la fuerza. Y es una gran verdad. La iglesia debe estar unida. El momento que hay divisiones en una iglesia empieza a debilitarse, y debemos siempre trabajar por la unidad en la iglesia, porque esa es la obra de Dios. Y dice el pastor Castro, hoy en día muchos cristianos necesitan entender esta deducción. Nuestra misión es grande, porque es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Todo lo que hacemos para Dios no debe ser corriente ni mediocre. El mayor ejemplo de darle lo mejor a Dios es cuando nos despojamos de aquello terrenal que el corazón más atesora. La casa no es para hombre, la casa es para Jehová nuestro Dios. Eso es lo que dijo el rey David en esa última parte. Y ahí, para concluir, hablamos acerca de la ofrenda generosa del pueblo. Dice que esta se conoce como la ofrenda más grande en toda la Biblia. Fue tan inmensa esta ofrenda. Y David, después de haber hecho esta ofrenda de cuánto oro, cuánta plata y hierro y piedras preciosas, cuánto de madera y la mejor madera, el rey David verdaderamente apartó lo mejor de lo mejor, guardó y acumuló. Y de todo esto, como les dije anteriormente, fue lo mejor que él ofrendó para Dios. Y una vez que hizo una lista de todas las cosas que estaba dando para la casa de Dios, hizo una pregunta muy importante: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor Dios? Porque también, aunque él había dado tanto, que quién sabe, hubiese podido ser suficiente, pero David también quería que todos se sientan parte de la obra magnífica que era la construcción de la casa de Dios. Y David dio el ejemplo. Él dio la ofrenda más magnífica. Dice, como les digo anteriormente, es la ofrenda más grande que se conoce en toda la Biblia, o en toda la historia inclusive. Y todo fue para la casa del Señor, pero se necesitaba de la participación de absolutamente todos. Que participaran, que todos dieran. Y no solamente en el sentido de dar de objetos, de oro, de joyas, porque dieron, sino cada uno de nosotros tenemos. Todo lo que se hace en la iglesia es importante. La verdad, yo como pastora, yo no veo menos el limpiar el baño. Yo lo limpio. Tampoco lo veo como tan importante ni el predicar ni el enseñar. Yo le agradezco que usted, mi hermano, enseña con nosotros. Mi hijita Mary ha enseñado. Cuando usted guste también, hermano, si tiene una lección, algo que Dios le está poniendo en su corazón, es importante que todos participemos en todo lo que es la obra de Dios. Si es en el orar, si es en el hacer evangelismo, enseñar, limpiar, recoger, todo es importante, todo hace falta en la obra del Señor. Es necesario que todos se involucren. Y David hizo este llamado a todos los líderes para que ellos también hicieran su ofrenda voluntaria al Señor. Y dice, el pueblo se alegró por las ofrendas porque había dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Es importante dar para la casa del Señor, porque es necesario.
En la iglesia del Nazareno el dinero no es para enriquecer al pastor. El pastor se le dice que usted va a ganar tanto de dinero, y si hay exceso de dinero, eso se utiliza solamente para la obra de Dios. No hay pastores nazarenos ricos. No hay pastores nazarenos que estén manejando carros lujosos ni nada, porque nunca el dinero se utiliza para enriquecer a una persona. En la iglesia del Nazareno estamos tan organizados que los pastores no tocan el dinero. No tocan. Hay personas que reciben las ofrendas, las cuentan, las depositan. Hay personas que firman los cheques, en fin, para evitar que la gente piense, el pastor se está enriqueciendo de la iglesia, o el pastor está mal usando el dinero, o el pastor está abusando de esto o el otro. En la iglesia del Nazareno nos hemos organizado de tal manera que nunca se hace nada para enriquecer a una persona. Todo es para la obra del Señor. Nosotros somos iglesia misionera, ayudamos en todas partes del mundo. Si aquí en las iglesias en Estados Unidos tenemos abundancia, ayudamos también a los otros países para que se haga obra evangelística, para que se manden misioneros, para que haya educación, para que se ayude a los niños, en fin. Se hace mucha obra para la gloria del Señor. No es para alabar nuestra denominación de la Iglesia del Nazareno, pero estamos tratando de hacer las cosas siempre con transparencia y correctamente. Entonces, la oración de David, vamos a terminar con esto. Cuando un corazón se entrega por completo, sin reservas, como lo hemos visto en el capítulo anterior, es todo el al trono de la gracia. Se los voy a leer otra vez. Cuando un corazón se entrega por completo, sin reservas, entonces tiene todo el acceso al trono de la gracia de Dios. Amén. David era así. David dio con alegría y oró delante de Dios, y fue una oración humilde y de corazón, e invocó 5 acciones. 1. Adoración a Dios de honra y gloria. 2. Humillación y reconocimiento de que su gracia es la que nos capacita para compartir con Él. 3. Gratitud por edificar casa al nombre de Jehová. 4. Confesión honesta para vivir una vida íntegra y fiel a Dios. 5. Petición a Dios por un corazón que persevere en la generosidad. El pueblo bendijo a Dios, sacrificaron animales, los compartieron, y hoy en día el verdadero sacrificio del verdadero culto a Dios somos nosotros mismos. Nosotros Sí, amén. mismos. En lo que dice ahí de cuando un corazón se entrega sin reservas, cuando uno no tiene a lo mejor, o tiene, aunque uno tenga lo material, lo más entregarle el tesoro del corazón. Amén. Gracias. Qué linda manera de terminar nuestra lección. Dios les bendiga, y nos vamos a ir ahora a alabar al Señor. Amén. En el santuario. Gloria a Dios.